Hay fechas que se quedan grabadas en la memoria de una nación, no por el júbilo, sino por el silencio que imponen. El pasado 28 de diciembre de 2025, nuestro país se llenó de luto. La noticia del descarrilamiento del tren interoceánico en tierras oaxaqueñas no solo sacudió los rieles, sino el corazón de cada mexicano. Fue un día de profunda tristeza. Durante meses, el dolor caminó junto a la incertidumbre. Vimos a las familias buscar respuestas y a una nación entera volcar su solidaridad hacia Oaxaca. En este tiempo, México no olvidó, al contrario, se mantuvo atento, exigiendo justicia y claridad sobre lo ocurrido en una de las obras más emblemáticas de nuestra soberanía. No fue un camino corto ni sencillo. Han pasado meses de investigaciones rigurosas. Se analizaron miles de piezas, se realizaron estudios exhaustivos del terreno y pruebas técnicas de alta precisión a las vías. Se descartaron hipótesis y se desecharon teorías sin fundamento, porque la memoria de quienes sufrieron este accidente merecía la verdad absoluta, sin matices. Hoy, la Fiscalía General de la República, bajo la dirección de la doctora Ernestina Godoy, ha entregado el resultado final de estos estudios. La conclusión es clara y contundente. La causa principal del siniestro fue el exceso de velocidad por negligencia humana. Reconocer la verdad es el primer paso hacia la justicia. La transparencia en estos resultados demuestra que en el México de hoy, la responsabilidad no se elude y la seguridad de nuestra gente es la prioridad máxima. Pero escuchen bien, que este golpe haya dejado huella no significa que nuestro camino se detenga. Un México herido es un México que se levanta con más determinación. Este proyecto, el tren interoceánico, es un símbolo de nuestra conexión con el mundo y de la grandeza de nuestro sur y no se va a paralizar. Al contrario, hoy todo inicia con más fuerza. Aprendemos de la tragedia para fortalecer nuestros protocolos, para extremar la vigilancia y para asegurar que la tecnología y el servicio humano caminen de la mano con la ética y el cuidado de la vida. Oaxaca sigue de pie. México sigue de pie. Honramos la memoria de los afectados trabajando con más rigor, con más entrega y con un patriotismo que no se dobla ante la adversidad. La marcha hacia el progreso continúa, pero ahora lo hace con la lección aprendida y la mirada puesta en un futuro donde la seguridad de cada mexicano sea el motor que mueva nuestros trenes. De investigación posibles para determinar la causa del percance y los delitos relacionados con este lamentable hecho. Antes que nada, quiero externar de nueva cuenta nuestra solidaridad con las víctimas y las familias que perdieron a un ser querido. Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad. Quiero ser muy enfática en que la institución a mi cargo realizó todos los trabajos necesarios para llevar a buen puerto esta investigación. Ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como facilitadores del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, han realizado un exhaustivo trabajo que nos ha permitido llegar a los resultados que hoy les presentamos. Como resultado de las indagatorias, dichos ministerios públicos, luego de integrar 4 carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente, con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo. Posteriormente, se desarrolló la audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso.
Por lo que hace al delito de daño en bienes, la empresa decidió otorgar el perdón de parte ofendida. En cuanto al delito de ataques a las vías generales de comunicación, lo descartamos con los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial. Después de una minuciosa inspección y toma de muestras, con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma. En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de 6 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y otras 6 auditorías y 5 expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, relativos a 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos. En todos los casos, sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias. Además, con las diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería y arquitectura, topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de las locomotoras y vagones cumplen con la norma aplicable. Derivado de la disposición que la empresa responsable demostró con la víctima y con los ofendidos, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias de esta Fiscalía General de la República, las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios. Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal. Estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada. La Fiscalía General de la República, al privilegiar en todo momento la protección de las víctimas y los ofendidos, cumplió con sus funciones constitucionales y legales, orientada en todo momento por los fines del proceso penal relativos al esclarecimiento de los hechos, la protección de las personas inocentes, procurando que los culpables no quedaran impunes y que los daños causados por los delitos cometidos fueran reparados. A continuación, les mostramos un video que explica detalladamente cómo se desarrolla la investigación que llevamos a cabo. Resulta de alta relevancia que la opinión pública conozca los pormenores de la investigación para saber las causas que originaron los hechos ocurridos en la línea Z del tren interoceánico. En nuestra pasada entrega, dimos a conocer que el exceso de velocidad causó el percance en el que murieron 14 personas y 100 más resultaron con lesiones. El exceso de velocidad también se comprueba con el cálculo aritmético del tiempo de recorrido realizado entre el inicio del trayecto y el punto en que ocurrieron los hechos. Es necesario destacar que, como hemos referido, el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías
y vuelque. Como resultado de los trabajos ministeriales, policiales y periciales, se confirmó esa línea de investigación. ¿Pero cómo llegamos a esa conclusión? Desde el día 1, las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República fueron inmediatas, lo que implicó miles de horas persona en viajes, diligencias y un sinnúmero de labores para integrar adecuadamente la indagatoria. Se elaboraron y recopilaron los dictámenes médicos correspondientes, se realizaron entrevistas a testigos y familiares de las víctimas fallecidas y se recabaron de diversos centros de salud adscritos al IMSS Bienestar, ISSSTE, Secretaría de Marina, Pemex y Hospital Cruz Azul los expedientes clínicos respectivos. De igual modo, se llevaron a cabo diligencias ministeriales y periciales en el lugar del evento sobre los componentes de la superestructura, como el riel, fijaciones, durmientes y balasto, así como componentes de la subestructura, como el subbalasto y el terraplén, además de diligencias ministeriales y periciales a la locomotora y los coches, al igual que sus componentes, como son las ruedas, bogies, es decir, estructuras articuladas del tren de rodaje y acopladores. También se realizó la extracción de la información de las cajas registradoras de eventos, usualmente conocidas como cajas negras, además del análisis de la documentación remitida por la empresa Ferrocarril Istmo de Tehuantepec, relativa al reglamento interno del transporte ferroviario, el documento conocido como horario ferroviario, los mandatos de vía del día del evento y la documentación complementaria de la empresa señalada, relativa a la capacitación que recibieron los operadores del tren, es decir, maquinista, conductor y jefe de despacho. En total, se elaboraron 230 dictámenes periciales en las materias de ingeniería civil y arquitectura, audio y video, química, medicina forense, fotografía, criminalística de campo, genética forense, informática, lofoscopía, ingeniería mecánica y eléctrica, topografía, seguridad industrial, hechos de tránsito, aeronáutica, delitos ambientales y telecomunicaciones, geología y metalurgia, además de 2 estudios periciales en materia de petrográficos y pruebas para balasto y los estudios metalográficos a los rieles, realizados por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para lograrlo, empleamos un estado de fuerza de 336 personas servidoras públicas, es decir, 78 agentes del Ministerio Público de la Federación, 38 auxiliares ministeriales, 55 facilitadores, 140 peritos de 16 especialidades y 25 policías federales ministeriales. Para la debida integración de la investigación, así como la adecuada atención de las víctimas, llevamos a cabo la cobertura en 13 estados en territorio nacional y 2 ciudades en los Estados Unidos de América. Desarrollamos una exhaustiva colaboración interinstitucional con 9 dependencias del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Registro Nacional de Población, el IMSS Bienestar, el ISSSTE y Pemex, así como del Instituto de Geofísica de la UNAM. Luego del análisis integral de toda la información obtenida, pudimos confirmar que 1. Los componentes de la superestructura no presentaban afectaciones o daños previos al siniestro que pudieran provocarlo. 2. Los componentes de la subestructura cumplen con las normas oficiales mexicanas aplicables. 3. La locomotora, los vagones o carros y sus componentes estaban en condiciones normales de uso, y tanto estos elementos como su mantenimiento cumplen con la normatividad aplicable. 4. El maquinista, el conductor y el jefe de despacho conocían sus deberes, contenidos en el Reglamento Interno de Transporte Ferroviario. En suma, la correlación de los fallecimientos y las lesiones se derivó del exceso de velocidad negligente, atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo. Les informo que a partir de este momento, el pueblo de México puede consultar en la página oficial de nuestra institución un informe conclusivo de la investigación. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nada. Estuve en el hospital del ISSSTE de Tehuantepec y en los hospitales del IMSS Bienestar y del IMSS de Salina Cruz. Y después estuve en la funeraria con las personas que lamentablemente perdieron a un familiar. Pues verificamos que estuvieran bien atendidas las personas que están en los hospitales. Ahora van a recibir la información y pues acercarnos y estar pues presentes
con las personas que perdieron a un familiar. Y acelerar también el proceso que había ahí con la Fiscalía, que son procesos tardados, y poderles pues informar a todos que a todos les vamos a seguir apoyando. El día de ayer también informé que se les dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días de 30,000 pesos. Hubo quien quiso malinterpretar esta información. Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan que ellos estar gastando de sus recursos, los familiares sobre todo, que están acompañando, pero evidentemente pues va a haber una reparación integral del daño si así lo deciden los familiares. Ese es un proceso que viene primero de la aseguradora del tren y después lo que determine la Fiscalía. La Fiscalía tiene que determinar ya en comunicación con las víctimas esta reparación integral. A todos se les va a apoyar, tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido. Eso por un lado. Ahora nos van a dar más información. Hemos dispuesto a un servidor público por cada familia para poderlos estar apoyando de manera permanente. Pues evidentemente muy doloroso lo que ocurrió, y lo que debemos hacer es estar cerca siempre, estar presentes y estar cerca de las víctimas. Por otro lado, el día de hoy estuvo la fiscal en el gabinete de seguridad. Ellos ya iniciaron el proceso de investigación de este caso con las carpetas de investigación que se tienen que abrir. Más tarde nos comentó que van a dar información con relación a los peritajes que tienen que hacer para conocer las causas de este trágico y terrible accidente. Están pues con los peritos especializados en cada tema para que ellos puedan pues hacer su peritaje, extrayendo la información de la caja negra que ayer informó el almirante, y pues estarán ellos por su parte dando la información a toda la ciudadanía y en particular a los familiares. Y por otro lado, también la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario tiene que hacer su dictamen y están colaborando para que se pueda conocer los peritajes que se están realizando a través de un esquema de colaboración que ellos determinarán. Y pues seguiremos informando. Entonces, si les parece, vamos al enlace para que nos puedan dar mayor información de las personas hospitalizadas y la atención que se está dando, y posteriormente pasamos ya al tema de salud. Sí. Adelante, gobernador. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Nuevamente quiero agradecerle su visita y su atención personal a las víctimas y a las familias de las personas que sufrieron este terrible accidente. En momentos como este, la sensibilidad y la solidaridad representa mucho. A nombre del pueblo de Oaxaca, reitero nuestro reconocimiento a todas las instituciones federales y estatales que reaccionaron de inmediato y que desde el primer momento se han dedicado a proporcionar la atención y asistencia necesaria. Abrazamos a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a quienes aún requieren atención o ya se encuentran en recuperación. Y agradezco mucho al maestro Zoé Robledo, al doctor Alejandro Sbarch, así como al maestro Arturo Medina y al doctor Gustavo Reyes Terán, que estamos el día de hoy dando un informe y coordinándonos en todas las acciones que se están llevando a cabo durante estos días. Muchas gracias, presidenta. También gracias por todo el apoyo. Adelante, Arturo. Sí, gracias, presidenta, con su permiso. Y decir que, como usted lo instruyó, desde la Secretaría de Gobernación y desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
brindamos atención directa y permanente a las familias de las personas lesionadas y a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Hemos visitado, por instrucciones suyas, a las 36 personas que hoy se encuentran hospitalizadas, así como un contacto permanente con los familiares de las personas fallecidas. Hoy, las personas lesionadas que se encuentran atendidas lo hacen en 11 en hospitales del IMSS, principalmente en Salina Cruz y Coatzacoalcos, 14 personas en hospitales del IMSS Bienestar en Salina Cruz y en Oaxaca, 7 personas son atendidas en hospitales del ISSSTE, principalmente en Tehuantepec, y en la Ciudad de México, 2 personas en hospitales de la Secretaría de Marina, 1 persona en el Hospital Cruz Azul Laguna y 1 persona en un centro hospitalario de Pemex. Como usted lo mandató, Presidenta, damos seguimiento puntual a cada una de las personas lesionadas con un servidor o servidora pública que está pendiente de los requerimientos. Ellos se encuentran en los centros hospitalarios para dar acompañamiento integral en los trámites, servicios, gestiones y principalmente en el acompañamiento que necesiten. Se han brindado atenciones psicológicas, asistencia legal, acompañamiento en trámites médico-legales o administrativos. Y finalmente, informar a la población que para los familiares de las personas lesionadas se encuentra habilitada una línea especial de atención y seguimiento en la que a la fecha se han recibido 100 llamadas, mismas que se suman a las acciones de acompañamiento directo a víctimas y sus seres queridos. El teléfono, como ya se ha difundido en este espacio del pueblo, es el 55 22 30 21 06. Es cuanto, Presidenta, y le doy el uso de la palabra al maestro Zoe Robledo. Muchas gracias, gobernador, subsecretario, compañeros. Presidenta, con su permiso, desde Ixtepec seguimos reportando los avances que tenemos de los pacientes que han sido atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde el primer momento, todas las unidades activaron sus protocolos de emergencia. 2 hospitales del IMSS inicialmente fueron los que concentraron la primera respuesta, el Hospital Rural de Matías Romero por su cercanía y el Hospital General de Zona número 2 en Salina Cruz por su capacidad resolutiva. Tenemos registro de 45 pacientes que han sido atendidos en diferentes momentos en el Seguro Social. La gran mayoría de ellos han sido ya dados de alta. Siguen 11 hospitalizados, 7 en el Hospital de Salina Cruz, 3 en el Hospital General de Zona 36 en Coatzacoalcos, por ser originarios de ese municipio de Veracruz los pacientes, y la menor Astrid Jimena, que fue trasladada con éxito en una ambulancia aérea de la Secretaría de Marina e ingresada anoche en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México para recibir atención especializada por el tipo de lesión que tiene. Un paciente adulto mayor está siendo trasladado en este momento a la ciudad de Mérida, Yucatán, de donde es residente, para ser ingresado en la unidad médica de alta especialidad del IMSS en ese estado, con un traslado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han intervenido exitosamente a 3 pacientes que lo requerían con fractura, que recibieron ya su operación, entre ellas la niña Regina de 3 años, que fue exitosamente operada aquí en Oaxaca, en el Hospital de Salina Cruz. Y también señalar, Presidenta, que todos los pacientes ya fueron contactados, quienes están en los hospitales, por servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar para recibir el apoyo para la atención de la emergencia, y adicionalmente cada paciente cuenta con acompañamiento personal de un servidor público del Seguro Social para dar seguimiento a sus necesidades tanto médicas como administrativas, como las incapacidades laborales y temas personales de alojamiento y alimentación de los familiares que así lo necesitan. Quiero solo señalar que todos han contado con valoraciones de especialistas
de estudios de imagen que necesitan. El hospital de Salina Cruz cuenta con un laboratorio, con tomógrafo, con rayos X, con ultrasonido, y también se ha continuado y garantizado el abasto de medicamentos y de material de curación que ha sido necesario, e informar que también hemos fortalecido con más especialistas en traumatología y otras especialidades que se han incorporado de manera solidaria y voluntaria de otros estados, particularmente de la Ciudad de México, en el seguimiento. Seguimos atendiendo y seguimos informando, Presidenta, y tiene la palabra el doctor Alejandro Esbarcha. Presidenta, como informamos ayer, desde el primer momento activamos los protocolos de emergencia del IMSS Bienestar y seguimos muy pendientes de todas y todos los pacientes. La atención médica está garantizada y el seguimiento es permanente. La situación hospitalaria el día de hoy, en el Hospital Civil IMSS Bienestar, doctor Aurelio Valdivieso, tenemos 2 pacientes, están a cargo del departamento de neurocirugía de nuestro hospital y afortunadamente evolucionan de forma favorable. En el Hospital de Especialidades IMSS Bienestar de Salina Cruz, actualmente tenemos 9 pacientes hospitalizados. Este hospital, como usted pudo ver el día de ayer, funciona como hospital ancla y sede del Centro de Operaciones de Emergencia del IMSS Bienestar para esta contingencia. 3 pacientes hoy pasan a cirugía ortopédica, son los pacientes que usted pudo ver ayer y que ya cuentan con condiciones clínicas para poderse intervenir. Los otros 7 continuarán hospitalizados para completar esquema antibiótico y terapéutico. También iniciamos atención psicológica clínica intrahospitalaria como parte integral del tratamiento de las y los pacientes afectados. Sobre los ingresos previstos, en coordinación con el doctor Gustavo Reyes Terán, el día de hoy vamos a recibir a 4 pacientes más en nuestro Hospital de Especialidades de Salina Cruz, algunos para programación quirúrgica ortopédica. En los traslados realizados los últimos 24 horas, 2 pacientes fueron trasladados a nuestro Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca para manejo neuroquirúrgico avanzado. Son pacientes que identificamos una compresión medular compleja y los vamos a intervenir en valles centrales. Y 2 pacientes fueron trasladados al Hospital del IMSS Bienestar de la Niñez Oaxaqueña para valoración por el servicio de neurofisiología. Como usted lo ha instruido, Presidenta, vamos a seguir por acá recorriendo las unidades y a un pase de visita todos los días para garantizar tratamientos continuos y que las familias se sientan acompañadas durante este momento. Seguimos trabajando, Presidenta, de manera coordinada con los equipos estatales y federales y vamos a estar por aquí pendientes y avisando cómo evolucionan su atención médica. Adelante, Gustavo. Gracias, Presidenta. Buenos días, gobernador, compañeros. Buenos días a todas y a todos. La Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE recibió a 7 pacientes el domingo por la noche. Fueron evaluados, estudiados y ayer de los 7 pacientes se trasladaron 3 a un nivel superior de atención, 2 al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, del IMSS Bienestar, y 1 más anoche, casi a medianoche, al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En general los pacientes están estables, bajo estudio, y permanecen 4 aún en nuestra pequeña clínica hospital que tenemos en la ciudad de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, y que probablemente serán trasladados hoy a IMSS Bienestar, al Hospital General de Salina Cruz. Repito, los pacientes están estables y bajo atención médica continua y también bajo estudios que requieren para descartar complicaciones. Gracias, Gustavo. Pues esa es la información. 36 personas continúan hospitalizadas en distintos hospitales y tienen todo el apoyo. Como bien se mencionó, hay varios que han sido trasladados a Ciudad de México o a otros hospitales de alta especialidad si requieren pues el tratamiento y la supervisión de algún médico especialista o de alguna capacidad mayor en algún hospital. Bueno, pues esta es la información sobre el accidente del tren interoceánico.
agradecer ayer que estuve platicando con las personas en los hospitales, a los bomberos y protección civil, en particular de Matías Romero, que fueron los primeros que llegaron cuando ocurrió el accidente, y también a la población, porque de manera solidaria, como siempre, el pueblo de México estuvo ahí ayudando en el primer momento a todos los heridos en lo que llegaban los equipos de emergencia. Entonces no quiero dejar pasar este agradecimiento y reconocimiento. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos a ver, aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y de Grupo Cantón. Precisamente preguntarle cuál fue el sentido de la población, de la gente en esta visita que usted realizó ahí a los hospitales, a las funerarias. Pues estábamos viendo ahí en redes sociales, desgraciadamente hay pues pseudocomunicadores, hay comentócratas que aprovechan esto para pues una rapiña, ¿no? Pero más allá de la rapiña política o de la falta de escrúpulos de algunos de estos personajes, ¿cuál fue el sentir de la gente? Porque esperaban que la recibieran, no sé, a piedras, a reclamos, gritos, ¿no? ¿Qué esperaban ellos? Pero usted, ¿cuál fue el sentir que captó de la gente? ¿Qué fue lo que le dijeron? Fíjense que la solidaridad del pueblo de México, la fraternidad, el agradecimiento, la generosidad, quita el aliento. Comparado con personajes que ni vale la pena mencionar mucho, pero sí comparado con esta vileza. Por cierto, está aquí el Universal, no es a ti, pero sí a quien editó el Universal el día de hoy o ayer. Qué falta de pudor periodístico, falta de humanidad, sin consultar a las víctimas, publicar sus fotografías. No lo pongas, no. De verdad es victimizar. No, es inhumano, falta de ética, de solidaridad, es una bajeza. O el Reforma, que ya son especialistas también en vías de ferrocarril. Pero lo del Universal hoy sí me pareció, de verdad. ¿Cómo se atreven sin preguntarle a las víctimas? ¿Cómo? Increíble. Y ya no hablemos de la falsedad o sea, ayer se va a dar un monto para las emergencias de 1 día, de 2 días, de 3 días, para que no… Aparte de que se les está dando alojamiento a quienes tienen que quedarse ahí, todo el apoyo, pues. No, ya diciendo que es el único apoyo que va a dar el gobierno, o sea… Pero bueno, ya ni vale la pena hablar de personas que no tienen, la verdad, ni el más mínimo empatía pues con las víctimas. A diferencia, fíjense, ayer con las personas que perdieron un familiar, agradeciendo el trabajo del gobierno. Entonces, de verdad quita el aliento la generosidad de la gente. Y nosotros aprendemos del pueblo. Eso es lo que nos tiene que mover. La generosidad,
el apoyo, la humildad en el trato, la sencillez y al mismo tiempo la profundidad en el apoyo a las víctimas. Y ahí nunca nos vamos a equivocar. Entonces, van a estar ahí nuestros compañeros presentes. Agradezco a todos los compañeros también de la Comisión Ejecutiva de Víctimas y al Gobierno del Estado. Van a seguir ahí estos días atendiendo a todos. Y después, pues todo el apoyo que de acuerdo, en coordinación la Fiscalía ya con las víctimas, pues para lo que considere la Fiscalía de reparación integral. Mencionaba esto, Presidenta, porque bueno, ayer usted mencionaba que el 2025 que está por finalizar fue un año complejo, fue un año difícil, pero se le ha visto a usted en situaciones de, bueno, pues, de tensión, de emergencia, estar ahí al frente, ¿no? Cosa que no veíamos con otros expresidentes, en donde, bueno, ocurría el desastre, estaban el primer día y después ya se desaparecían. A usted le hemos visto semana con semana, día con día, sale de la mañanera, se va a los recorridos, sale de alguna reunión, va a los recorridos. Bien lo mencionaba, ¿no? No sé si le ha dado 8 veces la vuelta a la tierra, pero a final de cuentas ahí ha estado en el lugar de desastres. Pues es que como gobernante hay que siempre afrontar los problemas, ponerse al frente y coordinar al equipo en cualquier circunstancia. Además que tenemos un super equipo en el gobierno, realmente todos son muy trabajadores, brillantes, grandes servidores públicos con mucha generosidad, trabajo, pero pues hay que estar coordinando. Y es lo que ayer además creo que, por lo menos es mi pensar, que hay que estar ahí con la gente, ¿no? Cercanos. Y el equipo pues que va a seguir trabajando y en coordinación con ellos. Ahorita, en este mismo momento, estaba leyendo en redes. Por eso mencionaba la primera pregunta, esta carroña política, esta politización. Todavía no concluyen los periodos, todavía no han concluido los peritajes y ya se habla de, bueno, en fin, no voy a abonar en lo que se ha mencionado, ¿no? Sí, pero es como el Reforma, que de una fotografía de, no sé desde qué lugar tomaron, ya están haciendo todo el análisis de lo que pasó. Uh-huh. Y ya empiezan a hablar ahorita de las elecciones del 2027. Empiezan a hablar de que va a llegar una presidenta debilitada, que el pueblo ya no la está apoyando. Eso es lo que ellos quieren. O sea, ¿creen que por repetirlo muchas veces va a ocurrir? Pues no. Porque la gente se da cuenta y no se dejan ir por esta visión de falsedades, noticias e interpretaciones, porque ya dijeron qué fue lo que pasó, ¿no? Sin hacer un peritaje. Entonces nosotros somos muy responsables. La responsabilidad es lo que nos caracteriza. La cercanía, el amor al pueblo y cumplir con los compromisos que hicimos. Y así vamos a seguir, y mientras sigamos así, la gente va a estar cerca, porque el gobierno está cerca. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Presidenta, ayer informó que el operador del tren que se descarriló resultó ileso, pero saber cuál es su condición legal y si está detenido. Pues eso tiene que informarlo la Fiscalía a partir de las investigaciones que haga. Ya la Fiscalía hizo entrevistas con varios de los, con el operador y con varias personas. No sé
tendrán ellos que informar qué es lo que procede y a partir de las investigaciones poder dar más información. Gracias. Le informó la fiscal Ernestina si el operador se mantendrá en libertad mientras tiene que informarlo la proceso. Fiscalía. Yo creo que ellos son los que tienen que dar toda la información. De acuerdo. Y sobre el tema del apoyo económico, solo para aclarar, los 30,000 pesos son para todas las familias, es decir, para las familias de los lesionados y para las familias de quienes fallecieron. Sí, es para las personas que están sobre todo en este momento cuidando a familiares en los hospitales y también personas que tienen algún familiar que haya fallecido, y es para estos días nada más, para que ellos no tengan que erogar ningún gasto, sino que se les cubre todos los servicios funerarios, el traslado de sus familiares a sus lugares de origen o a donde ellos decidan. Pero además, pues ellos normalmente pues hacen gastos ahí, por eso es este apoyo, digamos, emergente para estos días. Y posteriormente, repito, viene el apoyo del seguro que tiene que darse y ya se informará los montos de la aseguradora, y además la Fiscalía tiene que determinar, ya de acuerdo con las víctimas y con las afectaciones que hayan tenido, una reparación integral del daño, que ya tendrá el gobierno pues que aportar todo ello para todas las familias. Vamos a ver quién manda. A ver, acá en el Universal, porque hablé del Universal y está pidiendo la palabra. Buenos días, presidenta. Buenos días. Salvador Corona, del Universal. Ante este lamentable hecho, yo quisiera preguntarle, hoy justo también publicamos el Universal, si se va a tomar en cuenta las observaciones que tuvo la Auditoría Superior de la Federación respecto a las deficiencias que se mencionaban en ese informe del 2019 durante la construcción de la línea Z del tren interoceánico. ¿Se tomarían en cuenta para la investigación del incidente? ¿Quién hace la investigación y con qué protocolos? Hay dos entidades que tienen la responsabilidad de hacer la investigación. Una es la propia Fiscalía General de la República. Para hacer los peritajes requiere expertos, no un experto en vías, un experto en locomotoras, un experto en fin, los expertos que se requieran en operación. Requiere expertos, si los tiene son los que están en la Fiscalía, y si no, pues contrata expertos externos que le ayuden a hacer este dictamen de la causa de por qué hubo este accidente. Entonces, una es la Fiscalía, la otra es la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que se rige por protocolos internacionales frente a situaciones como esta. Y ellos van a hacer también una revisión, y la idea es que puedan también estar en coordinación con la Fiscalía. Y por supuesto, si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, pues entonces se irían a los antecedentes, pero ya sería la Fiscalía para ver si se encuentran responsabilidades y cuáles son las responsabilidades. Pero no depende de la presidenta de decir tienen que usar esto, tienen que usar aquello. Son protocolos internacionales que se siguen frente a situaciones como la que vivimos. Presidenta, en otros hechos ferroviarios o incidentes o incluso del metro, pues se han solicitado la intervención de comisiones internacionales para la investigación. En este caso, ¿no se podría llamar a alguna comisión? La Fiscalía tiene esa atribución y buscará a los expertos correspondientes para poder hacer el análisis. Lo que sí ayer le comenté al almirante secretario, creo que es muy importante, es que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros, sobre todo. Es decir, que una vez que se haga el dictamen, venga hay varias certificadoras internacionales de vías para poder garantizar pues que la vía y las locomotoras están en buen funcionamiento para que pueda nuevamente operar el tren. Y si ahí hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen esas recomendaciones. Entonces está coordinándose la Secretaría de Marina, que es quien opera el corredor interoceánico, con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para buscar una certificadora internacional que certifique la vía para poder… tenía sus certificados, pero ahora pues vamos a buscar a la mejor certificadora para que
si hace recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en estas curvas, si hay alguna otra recomendación para hacer más segura el recorrido, pues que lo tomemos en cuenta y que se haga. Presidenta, la fiscal o incluso de la agencia ferroviaria le comentaron en cuánto tiempo podrían llevar a cabo estas investigaciones de los peritajes. Pues no nos mencionaron las fechas, pero pues esperamos que sea pronto, ¿verdad? Que no se lleve mucho tiempo para poder conocer la causa, y si encuentra alguna responsabilidad de la Fiscalía, pues que se proceda. Ok, mientras tanto, ¿las demás líneas del tren interoceánico estarían funcionando? Están funcionando, de todas maneras se está haciendo una revisión más exhaustiva, pero sí están funcionando. Ok, Presidenta, bueno, en el tema en redes sociales pues se ha comentado que si van a mandar a citar a exfuncionarios o incluso a los que eran de las comisiones honorarias de supervisión en este proceso de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía o incluso pues en coordinación con la Marina, ¿no?, que tiene a cargo el tren interoceánico. Sí, la Fiscalía tiene que hacer una investigación responsable. Entonces, primero, el dictamen técnico de qué ocasionó el accidente. A partir de ese dictamen técnico de qué ocasionó el accidente, pues el deslinde de responsabilidades. Y ahí pues tendrán que, si es el caso, llamar a quien decidan llamar a pues dar su testimonio. Perfecto, bien. En un segundo tema, en lo que es el ámbito del sector salud, ¿cuál es el balance que ahorita tienen? Igual lo mismo, es un tema muy sensible que le han estado golpeando constantemente, una y otra, pero ¿cuál es el balance que ustedes hacen? Ahorita que mencionaban de los médicos y especialistas, pues tal parece que la memoria es muy flaca. Se les olvida que durante muchos años no hubo formación de especialistas. Preguntarle al secretario de Salud o al subsecretario, ¿realmente en qué áreas eran las que eran más sensibles? Y eso lo comento porque también me tocó ser reportero de salud, y una de las principales quejas de los familiares, una de las principales quejas pues incluso de cualquier área, era: no hay especialistas, o toda la carga se va hacia el médico de primer contacto. Entonces, realmente, ¿cómo se ha ido abatiendo esta pues falta de especialistas, ¿no? Hablábamos que incluso de que faltaban neumólogos, faltaban cardiólogos, faltaban N infinidad de especialistas. ¿Cómo encontraron? Es que fíjense, pasa la gráfica de los especialistas. Ahora le doy la palabra al doctor Kersenovich. Fíjense, aquí está 2011. ¿Cuánto tiempo tarda un neurocirujano en formarse? 8 años. O sea, de que sale la carrera y luego 8 años adicionales o más. De especialidad. O sea, la carrera, ¿qué son? 5 años. 5 años más 8. Por cierto, nuestro compañero Ramiro es neurocirujano, es la especialidad que más tiempo ocupa, ¿verdad? Son 8 más los 5 de la carrera. Entonces salen de la carrera, entonces tardan 8 años en poder operar el cerebro o todo lo que tiene que ver con el sistema neurológico. Entonces, el que no se formó en 2011, pues ya no lo vamos a tener 8 años después. Ahora, si nos vamos al 2000 o todo el periodo neoliberal, que disminuyeron el número de residentes, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay médicos especialistas. Entonces, apenas, o sea, los que entraron en el 21 a neurocirugía todavía no salen. ¿Oncología cuántos años tardan? Es que más o menos oscila entre 6 y 8 años. Entre 6 y 8 años. Entonces, los que entraron a medicina interna, por ejemplo, ¿cuánto es? Ese es menos, ese 3 años. 3 años. O sea, el que entró en 2021 ya está trabajando en el 2024. Pero los que tardan 5 años en formarse, apenas van a entrar al sistema de salud. Entonces, la irresponsabilidad, porque no se puede llamar de otra manera,
Era esta idea de que hace el examen muy difícil, muy difícil, muy difícil para que no entre nadie. Solo sea una y no se trata, por supuesto, de que no pasen un examen para poder entrar, porque a diferencia de la preparatoria, donde yo creo que no tendría por qué haber examen de secundaria preparatoria, pues en este caso obviamente pues estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Se requiere pues que tengan sus exámenes para poder ser pues médicos bien formados, o cualquier esquema pues de evaluación que se garantiza. Pero todos los que no se formaron, pues es parte del problema del sistema de salud que tenemos. Ahora fíjense, ayer, estamos hablando 29 de diciembre, que normalmente en estas épocas hay menos especialistas en los hospitales, se toman sus vacaciones, en fin. En el caso del ISSSTE, pues es una clínica hospital, son 7 camas, creo. Entonces, pues es un centro de salud ya de hace tiempo, una clínica hospital muy pequeñita. Entonces ahí, pues obviamente había menos especialistas porque así está diseñado. Pero en el IMSS Bienestar y en el IMSS, ahí en Salina Cruz, prácticamente todos los especialistas estaban. Y ahí donde faltaba un especialista particular, pues, o con cierta especialidad, lo llamaron de la Ciudad de México y fueron para allá. O se trasladó al paciente a un hospital más especializado. Pero, y la gente agradecida por el trato de los médicos, las enfermeras. Muchas gracias, Presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle, Presidenta. El gobierno de Estados Unidos atribuyó el ataque a un atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico. ¿Cree que esta presión que hemos visto de Estados Unidos derroca al presidente Maduro? Bueno, ya es mucha especulación, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos pues militares, ¿verdad? Esa es la constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo. ¿Tendría que haber un llamado en la región para apoyar a Venezuela o tendría que ser un tema que resuelva como nación? Pues sí, y como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos. Por último, preguntarle, Presidenta, ¿cuáles serán las prioridades de su gobierno para este 2026 en materia de avanzar en las políticas públicas para avanzar en la equidad de género en el país? Bueno, con relación a las mujeres vamos a fortalecer, son varias acciones, ¿no? La parte de concientización a mujeres y a hombres. La cartilla de las mujeres ha funcionado muy bien y vamos a seguir trabajando sobre esa línea en las escuelas, particularmente secundarias, preparatorias, en lo que tiene que ver con la igualdad y la no violencia. La red le llamamos Tejedoras de la Patria, que es una red muy grande de mujeres que son solidarias con otras mujeres y se hacen pues grupos de trabajo, de lectura, de apoyo entre mujeres en todo el país. Este año se hizo un ejercicio muy importante, se hicieron muchísimas asambleas, ya va a venir Citlali a platicarlo, en plazas públicas, en espacios públicos, para que las mujeres, ya sea con carta, escrito o de manera verbal, dijeran qué creían que hacía falta para tener una política mayor de protección a las mujeres. Ese trabajo se está analizando para poderlo presentar y a partir de ahí pues tener más apoyos a las mujeres. Y por otro lado, pues el trabajo que se está realizando jurídico, las abogadas de las mujeres, los centros libres. El próximo año nuestra meta es llegar a un centro libre por cada municipio del país. Ahí nos ayudan presidentes y presidentas municipales y gobernadores y gobernadoras y la idea es poder llegar pues no sé, por lo menos a 2,000 el próximo año. Le agradezco, buen día a todos. Gracias. Bueno, vamos por acá.